Pónganse cómodos. Hoy les traigo 5 de los hilos de Reddit más escalofriantes que encontré. Suscríbanse para más y arrancamos. Mi jefe del turno nocturno tiene una carpeta con mi nombre y datos míos que jamás le di, publicado hace 3 días en r/Let's Not Meet. Tengo 36 años, soy traductora y llevo 6 meses trabajando en el turno de noche de una empresa de logística internacional. Vivo sola con mi perra en un condominio y la verdad es que la rutina nocturna me sienta bien. Traduzco documentos de embarque, contratos aduaneros, correos urgentes que cruzan usos horarios. El silencio de la madrugada me deja concentrarme como nunca podría de día. Mi compañera de turno se llama Daniela. Nos hicimos cercanas rápido, como pasa cuando compartes noches enteras con alguien mientras el resto del mundo duerme. Compartimos comida, nos desahogamos sobre el horario, nos reímos de cosas que a las 4 de la mañana parecen mucho más graciosas de lo que son. Le tengo tanta confianza que le di una copia de las llaves de mi departamento por si mi perra necesita algo cuando me toca turno doble. Hace una semana me quedé más tarde de lo normal. Se suponía que ya me había ido, pero volví por un cargador que dejé olvidado. La oficina del gerente de turno, Héctor, estaba entreabierta. Héctor es metódico, callado, siempre con un cuaderno en la mano. Nunca me ha dado mala espina, pero tampoco me inspira calidez. Entré a buscar el cargador pensando que él ya se había ido. Algo le esperaba en ese escritorio. En el librero detrás de su silla había carpetas de anillas, cada una con un nombre en el lomo. Reconocí apellidos de compañeros, y ahí estaba la mía. La abrí por pura curiosidad, pero lo que encontré me borró cualquier ligereza. La primera página tenía mis horarios de entrada y salida, eso podría ser normal. Después venían anotaciones manuscritas con letra diminuta. ¿A qué hora suelo tomar café? ¿Cuántas veces salgo al estacionamiento por turno? Si hablo por teléfono durante los descansos. Pero las páginas del fondo me helaron. Ahí decía la raza de mi perra. Jamás he hablado de ella en el trabajo. Decía el piso exacto de mi condominio, el restaurante al que pido comida a domicilio cada viernes. Y en la última página, pegada con cinta adhesiva, había una foto de la puerta de mi departamento. No desde la calle, no desde el estacionamiento, desde el pasillo interior de mi edificio. Alguien estuvo dentro de mi edificio para tomar esa foto. Me quedé parada con las manos temblando, la carpeta abierta, sin poder cerrarla. Lo primero que hizo fue sacar el teléfono. Fotografié cada página de mi carpeta antes de devolverla al estante. Acomodé las anillas exactamente como estaban, con el lomo alineado al borde del librero. Si Héctor notaba que alguien había movido, no quería que me conectara con eso. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Iba al trabajo, me sentaba en mi escritorio, traducía contratos y manifiestos de carga, y mientras tanto no dejaba de observarlo. Héctor hace lo mismo de siempre. Llega puntual, se sienta, abre su cuaderno y escribe. Escribe cuando alguien entra, cuando alguien sale, cuando alguien se levanta por café. Siempre creí que eran notas de gestión, cosas de gerente aburrido. Ahora cada vez que lo veo anotar algo me dan ganas de vomitar. Le conté todo a Daniela. Me escuchó con los ojos muy abiertos, se llevó la mano a la boca, me dijo que tuviera mucho cuidado. Me ofreció acompañarme al carro al final de cada turno. Yo sentí un alivio enorme de no estar sola con esto. También llamé a Tomás, un amigo de la universidad que trabaja en seguridad informática. Le pedí que revisara si alguien había entrado a mis cuentas, a mi aplicación de comida a domicilio, a cualquier cosa digital que pudiera explicar cómo Héctor sabe lo que sabe. Tomás tardó 2 días y volvió con las manos vacías. Ninguna brecha, ningún acceso sospechoso, ninguna sesión abierta desde un dispositivo que no fuera el mío. Si no fue digital, fue alguien que ya tenía esos datos. La conclusión de Tomás me dejó peor. Si nadie vulneró mis cuentas, entonces la información venía de observación directa o de alguien que ya conocía esos detalles de mi vida. Empecé a variar mi rutina. Dejé de pedir comida los viernes, cambié los horarios en que saco a pasear a mi perra, revisé el pasillo de mi piso cada vez que llegaba al edificio. Una noche en la oficina me fijé en los lomos de las otras carpetas. Había por lo menos 8 nombres más. Eso me hizo sentir menos señalada, pero el alivio duró un segundo. Si hacía esto con todos, el problema era mucho más grande de lo que imaginé. Hablé con mi hermana menor, Claudia. Me dijo que fuera a la policía ya.
pero le expliqué que no tengo prueba de un delito concreto. Tener una carpeta con datos de tus empleados es raro, es invasivo, pero no sé si es ilegal. Claudia insistió. Yo le dije que necesitaba más. Lo que no me dejó dormir esa noche fue otra cosa. Repasé mentalmente cada conversación que he tenido en el trabajo durante 6 meses. Nunca he mencionado a mi perra, ni la raza, ni el nombre, ni que exista. No hay fotos suyas en mi escritorio, no la he traído al estacionamiento, no tengo fondo de pantalla con ella. Héctor no podía saber eso a menos que alguien se lo hubiera dicho. Decidí investigar por su cuenta. Aproveché una noche en que Héctor salió a fumar para abrir otras 2 carpetas. Elegí nombres al azar. En una encontré el tipo de carro del compañero, la escuela de sus hijos y el nombre de su ex esposa. En la otra, la dirección exacta de una compañera, su número de seguro social anotado a mano y la farmacia donde recoge sus recetas. Esto no era gestión, esto era otra cosa. Les pregunté a ambos, con cuidado, si habían notado algo raro con Héctor. Nada. Los dos me miraron como si estuviera exagerando. Daniela seguía siendo mi única aliada. Me escuchaba cada noche, me ofrecía teorías que siempre apuntaban hacia él, que tal vez tenía cámaras en el estacionamiento, que quizá no seguía a casa después del turno, que a lo mejor contrataba a alguien. Cada idea suya reforzaba lo que yo ya creía. Instalé una cámara en la puerta de mi departamento por consejo de Tomás. También bajé a la recepción de mi edificio y pregunté si alguien desconocido había preguntado por mi piso. Nada. Ningún registro, ningún visitante fuera de lo normal. Pero esa noche Héctor no se fue a su hora. Se quedó hasta casi las 5 de la mañana. Lo vi desde mi escritorio, a través del vidrio de su oficina, escribiendo en una carpeta abierta con letra rápida. Estaba actualizando los registros. Algo se rompió dentro de mí. Le dije a Daniela que iba a hablar con recursos humanos al día siguiente. Ella me agarró del brazo. Me dijo que tuviera cuidado, que recursos humanos podía ponerse del lado de Héctor, que yo era la más nueva del turno y que si hacía ruido podía perder el puesto. Le dije que me daba igual, pero Daniela insistió. Me pidió que esperara una semana más, que juntara más pruebas, que no me precipitara. Y le hice caso, porque confiaba en ella más que en nadie dentro de esas paredes. Es difícil explicar lo que se siente trabajar de noche en un edificio medio vacío, sabiendo que tu gerente tiene un archivo detallado de tu vida privada. Cada sombra en el pasillo se vuelve sospechosa. Cada ruido del sistema de ventilación suena como pasos. Y mientras tanto, la persona que te sostiene la mano durante el miedo está sentada justo a tu lado. Noche insomne. Esto me revolvió el estómago. Que alguien tenga una foto de tu puerta desde dentro del edificio significa que estuvo ahí, parado, sacando el teléfono con toda calma. Lucas dice basta. Lo más perturbador no es la carpeta, es que tenía datos que solo alguien cercano a ti podría saber. Eso significa que tiene un informante o te sigue fuera del trabajo. Usuaria sin nombre. ¿Tu perra no ladró ni reaccionó? Porque si alguien estuvo en tu pasillo y ella no hizo nada, probablemente es alguien a quien ya conoce. Eso es exactamente lo que me tiene helada. Mi perra es territorial con desconocidos, pero hay una persona del trabajo que vino varias veces a recoger documentos y a quien mi perra adora. Le di copia de mis llaves hace meses por si surgía una emergencia con la perra durante el turno. Ahora no puedo dejar de pensar en eso. Días después, la usuaria volvió con una actualización. Descubrí quién llenaba las carpetas y no era él. Todo lo que creía estaba mal. El martes me llamó mi banco para informarme de 2 solicitudes de tarjeta de crédito a mi nombre que yo nunca hice. También detectaron compras en línea con datos míos durante las últimas semanas. Me pidieron que confirmara una dirección de envío. No la reconocí, pero la anoté. Esa noche, cuando se la dicté a Tomás para que me ayudara a rastrearla, me dijo que era una dirección residencial en una colonia al sur de la ciudad. No me decía nada, hasta que busqué en los registros del grupo de trabajo una lista de contactos de emergencia que todos llenamos al entrar a la empresa. La dirección de envío de las compras fraudulentas coincidía con el domicilio de Daniela. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Daniela tenía mis llaves. Daniela había estado en mi edificio, en mi piso,
frente a mi puerta. Daniela sabía la raza de mi perra porque jugó con ella en mi sala. Sabía mi piso porque subió a darle de comer cuando yo hacía turno doble. Sabía el restaurante de los viernes porque yo misma se lo conté entre risas a las 3 de la mañana. Cada dato en esa carpeta había salido de mi boca directamente hacia ella. Héctor no era un acosador, era un gerente obsesivo que documentaba todo lo que le llegaba. Y lo que le llegaba venía de Daniela, que le pasaba datos personales de los empleados disfrazados de comentarios casuales. El objetivo nunca fue vigilarnos, fue robarnos la identidad. Daniela había abierto líneas de crédito a nombre de al menos 3 personas del turno de noche. Cada vez que le confesó su miedo, se lo confesó a quien lo fabricaba. Mariana ESQ. Por favor, dime que ya cambiaste la cerradura. Si le diste copia de llaves a alguien del trabajo, esa persona pudo haber entrado a tu departamento cuando tú estabas en turno. Gato Paranoico MX. Yo revisaría los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Si alguien recopila tus datos con ese nivel de detalle, el robo de identidad es el siguiente paso lógico. Lucas dice basta. Totalmente de acuerdo, y no solo tarjetas, que revise si hay líneas de crédito abiertas a su nombre que ella no solicitó. Eso se puede consultar en el buró de crédito en menos de 10 minutos. Fui a la policía con todo. Las fotos de las carpetas, el informe de Tomás confirmando que no hubo ninguna brecha digital y la documentación del banco con la dirección de envío que coincidía con el domicilio de Daniela. Pusieron la denuncia por fraude de identidad contra 3 empleados del turno nocturno. A Daniela la detuvieron en su casa 4 días después. A Héctor lo despidieron por negligencia. Su sistema de carpetas, esa obsesión suya por documentar cada detalle de cada empleado, fue el vehículo perfecto para que Daniela armara perfiles completos sin levantar sospechas. Él creía que estaba siendo un gerente riguroso. Nunca supo que alguien alimentaba los datos con intención. Cambié la cerradura de mi departamento al día siguiente. Recuperé todas las copias de llaves que había repartido. Instalé una segunda cámara dentro del departamento. Mi hermana Claudia se quedó conmigo esa semana. No me lo pidió, simplemente apareció con una maleta y su perra, y se quedó. Lo peor no fue el fraude. Lo peor fue reconstruir cada momento. Cada noche que le conté a Daniela lo asustada que estaba por las carpetas, ella ya sabía exactamente qué había dentro, porque ella misma puso esa información ahí. Cada vez que me ofreció acompañarme al carro, estaba protegiendo su operación, no a mí. Cuando me convenció de no ir a recursos humanos, estaba comprando tiempo. Y yo le entregué mis llaves, mi confianza, mis miedos, todo. Hubo un comentario en mi publicación original que decía que tal vez la fuente de información no era Héctor. Lo descarté sin pensarlo. Esa persona tenía razón y yo estaba demasiado ciega para verlo. Sigo trabajando de noche, otra empresa, otro turno, otros compañeros. Soy amable con todos, pero nadie tiene copia de mis llaves. Nadie sabe en qué piso vivo, nadie conoce a mi perra. Aprendí que el peligro real no siempre viene del que te pone nerviosa. A veces viene de la persona en la que más confías, la que se sienta a tu lado en la oscuridad y te dice que todo va a estar bien. Throwaway. Trabajé en logística nocturna 2 años. Los gerentes de turno de noche son un mundo aparte. Nadie los supervisa y algunos desarrollan obsesiones de control absurdas. Pasemos a la siguiente historia. Encontré una habitación sellada en la casa donde crecí, y mi madre jura que nunca existió. 25, mujer. Algo esperaba detrás de ese papel pintado. Trabajo como comadrona en un hospital comarcal. Estoy acostumbrada a recibir vida, no a desenterrar lo que alguien quiso borrar. Hace 3 días volví a la casa rural donde crecí con mi madre Carmen y mi hermana menor Lucía, que tiene 19 años. Vamos a vaciarla antes de venderla. La casa lleva años pidiendo una reforma que nadie puede pagar, así que Carmen decidió soltar por fin. Yo pedí unos días libres para ayudar. El primer día fue normal. Cajas, polvo, olor a humedad vieja. El segundo día me puse a arrancar el papel pintado del pasillo de arriba porque estaba medio despegado y quedaba horrible para las fotos del anuncio. Tiré de una tira larga junto al armario del fondo y se llevó un trozo de yeso con ella. Debajo apareció el borde de una puerta. No un marco decorativo ni una marca de obra, una puerta de madera maciza sellada con cemento fresco sobre yeso viejo. Fresco de verdad, más claro que el resto de la pared, como si alguien hubiera tapado hace meses, no hace décadas.
Llamé a mi madre. Carmen subió, vio la puerta y se puso blanca. No pálida, blanca. Me dijo que dejara de tocar esa pared, que ahí nunca hubo ninguna puerta, que me estaba inventando cosas. Obedecí, durante el día, pero la noche tiene otro peso en una casa vieja. No pude dormir. A las 2 de la madrugada bajé al cobertizo, cogí un cincel y una masa pequeña y subí descalza para no despertar a Carmen. Tardé casi 1 hora en romper el cemento sin hacer demasiado ruido. Cuando la puerta cedió, empujé con el hombro y entré. Era una habitación diminuta, sin ventana. Olía a cera y a papel viejo. Había una cuna infantil pegada a la pared, un colchón fino con una mancha oscura en el centro. Pero lo que me heló fueron las paredes. Decenas de dibujos pegados con cinta, hechos con ceras de colores. Todos mostraban lo mismo, 3 niñas cogidas de la mano. 3, no 2. En la esquina inferior de cada dibujo, alguien había escrito un nombre con letra de adulta. Marta. Nunca en mi vida he oído ese nombre en mi familia. Me arrodillé y conté las figuras otra vez. 3 niñas en todos los dibujos, siempre 3. Di la vuelta al dibujo más cercano. En el reverso, con la misma letra, una fecha de hacía casi 20 años. Miré las marcas de arañazos en la cara interior de la puerta. Estaban a la altura de una niña. Y entonces entendí que esa habitación no fue solo sellada. Primero fue otra cosa. El pueblo entero guardaba el mismo silencio. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama con el móvil lleno de fotos de los dibujos, pasándolas una por una, ampliando las esquinas donde aparecía ese nombre. Marta. Escrito siempre con la misma letra redonda, firme, de adulta, no de niña. Por la mañana esperé a que Carmen bajara al huerto y busqué a Lucía en la cocina. Le pregunté sin rodeos si el nombre Marta le decía algo. Mi hermana me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Negó con la cabeza, preguntó por qué, y le dije que lo había leído en un libro viejo del desván. No quise asustarla todavía. Después crucé el camino de tierra hasta la casa de doña Hortensia. Lleva ahí más de 40 años, desde antes de que naciera mi madre. Si alguien sabía algo, era ella. Le dije el nombre, Marta. Hortensia dejó caer la taza que sostenía. No se rompió, cayó sobre el mantel, pero el café se derramó y ella no hizo nada por limpiarlo. Le temblaban las manos. Se persignó 2 veces y me dijo solo una frase. Tu madre nos hizo prometer a todos. No me obligues a romperlo. Las paredes de esa habitación tenían más que decir. Volví a la habitación sellada con luz de día. Esta vez me fijé en los detalles. Los dibujos no eran todos iguales. Algunos estaban en papel amarillento, quebradizo, con las ceras medio borradas por el tiempo. Otros parecían de hace semanas, el color vivo, el papel blanco y liso. El trazo siempre era infantil, como de niña pequeña, pero el papel cambiaba de época. Eso no tenía sentido. Fotografié a cada uno con el móvil, por delante y por detrás. La cuna tenía el colchón hundido en el centro, como una mancha oscura que no quise tocar. Los arañazos en la cara interior de la puerta estaban a la altura de una niña de 5 o 6 años. Eran profundos. Alguien había rascado con las uñas o con algo afilado, no una, sino muchas veces. Esa habitación fue cerrada desde fuera antes de ser sellada con cemento. Eso ya lo sentía, pero ahora lo veía. Guardé el móvil y salí. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, oí pasos en el pasillo de arriba, lentos, descalzos. Me levanté y abrí la puerta. Nada. El pasillo vacío, la puerta de Carmen cerrada, la luz apagada. Fui hasta la habitación. Todo seguía igual, los dibujos, la cuna, el silencio. Pero al cruzar el umbral, me llegó un olor que no estaba antes. Ceras frescas. Como si alguien acabara de colorear. Carmen llevaba décadas eligiendo el silencio. Al día siguiente acorralé a mi madre en la cocina, sin gritos, sin acusaciones. Le puse el móvil delante con la foto de uno de los dibujos, el de las 3 niñas cogidas de la mano, y le pregunté quién era Marta. Carmen se agarró al borde de la encimera. Tardó casi 1 minuto en hablar. Hubo una niña antes que vosotras 2. Eso fue todo. Le pregunté qué le pasó. Me dijo que estaba más segura sin saberlo. ¿Más segura de qué?, insistí. Se levantó, subió a su cuarto y echó el cerrojo. No salió en toda la tarde. Lucía me preguntó por qué mamá se había encerrado y le dije que estaban discutiendo por la venta de la casa.
Otra mentira para proteger a alguien. Esa noche subí al desván. Abrí todas las cajas, todos los álbumes. Había fotos de mi primer baño, de mis primeros pasos, de Lucía recién nacida, pero nada de antes. Ninguna foto de un embarazo anterior, ninguna imagen de otra niña, como si la familia hubiera empezado conmigo. Hasta que encontré un misal viejo con las tapas hinchadas por la humedad. Dentro, doblado por la mitad, había un registro parroquial de defunción. Una niña de 7 años con nuestro apellido. Causa de la muerte, caída accidental. Fecha de hace unos 18 años, casi 2 antes de que yo naciera. Marta existió, y murió antes de que yo pudiera conocerla. Esa noche la casa respiraba distinto. Me senté en el suelo del desván con el papel entre las manos y lo leí 3 veces. 7 años. Marta tenía 7 años cuando murió. Yo nunca fui la mayor. Bajé a mi cuarto pero no pude acostarme. Me quedé de pie junto a la pared del pasillo, la que comparte tabique con la habitación sellada. Y entonces lo oí. Un tarareo suave, como una nana, llegando desde el otro lado del yeso. Apoyé la oreja. El sonido era tenue pero constante, una melodía que me resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicarla. Fui hasta la puerta rota, entré en la habitación, vacía. La cuna, los dibujos, el silencio. El tarareo había parado, pero el aire olía otra vez a ceras, igual que la noche anterior. Alguien entraba en esa habitación, alguien que no usaba la puerta del pasillo. Throwaway quemada. Lo de los dibujos con eventos posteriores al sellado me ha puesto la piel de gallina. Eso significa que quien sea que entra ahí te ha estado observando a ti y a tu hermana durante años. Duerme con llave. Lo que me aterra es la normalidad. Tu madre cocinaba, os llevaba al colegio, iba a reuniones de padres, y por la noche bajaba por una trampilla a colorear dibujos para su hija muerta. 18 años haciendo eso sin que nadie lo notara. Noche sin ruido. Tengo una pregunta seria. ¿Tu hermana Lucía sabe algo de esto? A veces los hermanos menores captan cosas que los mayores filtran sin darse cuenta. Le pregunté a Lucía directamente cuando encontré el cuarto. Se quedó callado un momento largo y luego me dijo que de pequeña escuchaba a mamá hablar sola en la planta de abajo algunas noches, pero que siempre asumió que rezaba el rosario. Nunca se lo mencionó a nadie. Ahora las dos estamos intentando procesar que vivimos encima de ese cuarto sin saberlo durante toda nuestra infancia. Unas horas después, Iván volvió a publicar. Ya sé quién entraba en habitación sellada. Varios me habéis preguntado si los dibujos mostraban cosas del pasado o del presente. Volví a la habitación esta mañana y los despegué uno por uno de la pared. Los ordené por el tipo de papel y el estado de las ceras. Y entonces lo vi. Uno de los dibujos muestra una fiesta con guirnaldas rosas y una niña con corona. Es mi quinceañera. Otro muestra a una niña pequeña de blanco delante de un altar. Es la primera comunión de Lucía. Y el último que revisé me hizo sentarme en el suelo. Una mujer con uniforme verde, el pelo recogido, sosteniendo algo pequeño envuelto en una tela. Es mi uniforme de comadrona, el que uso ahora. Esos dibujos no los hizo una niña muerta hace 18 años. Alguien ha estado entrando en esta habitación sellada durante todo este tiempo, dibujando como si Marta siguiera viva y nos estuviera viendo crecer. Me puse a buscar por toda la habitación, aparté la cuna del rincón y debajo había una trampilla de madera encajada en el suelo. Tiré del asa y se abrió sin resistencia. Las bisagras estaban engrasadas. Bajé por una escalera corta de obra que daba un pasadizo de tierra. Olía a humedad y a vino agrio. El pasadizo conectaba directamente con la bodega exterior, la que tiene entrada desde el patio trasero. En la tierra húmeda del suelo había huellas de botas, frescas, de talla de adulta, el mismo modelo que mi madre usa para trabajar en el huerto. No hay fantasma, no hay intrusa, es Carmen. Cuentas del pueblo. Trabajo en registro civil de un pueblo pequeño y os sorprendería la cantidad de inscripciones de nacimiento que nunca se cruzaron con un certificado de defunción. En zonas rurales de los años 2000 para atrás, hay agujeros enormes en la documentación. Solo pregunto, ¿has comprobado el pozo del patio? Si tu madre dice que fue una caída, a lo mejor hay algo físico que confirme o desmienta esa versión. No quiero ser alarmista, pero los secretos familiares de este calibre a veces tapan cosas peores. Cuentas del pueblo.
Antes de ir por ahí, doña Hortensia ya le confirmó la versión de la caída. En pueblos pequeños esas cosas no se ocultan fácil porque todo el mundo sabe todo. Lo que se ocultó no fue la muerte en sí, sino la existencia de Marta después de que murió, que es casi más perturbador si lo piensas. Eran las 3 de la madrugada, cuando Iván bajó a la bodega. No encendí la luz, usé la linterna del móvil y seguí las huellas de botas por el pasadizo de tierra hasta la escalera de obra que sube a la trampilla. Estaba abierta. Desde abajo oí un roce suave, como de papel. Subí despacio y asomé la cabeza. Carmen estaba sentada en el suelo de la habitación, con las piernas cruzadas y una caja de ceras nuevas a su lado. Coloreaba un dibujo apoyado sobre un libro grueso. 3 mujeres adultas cocinando juntas en una cocina. No niñas, mujeres. Me vio y no gritó. Dejó caer la cera verde y se tapó la cara con las manos. Le dije, mamá, cuéntamelo todo. Y lo hizo. Marta era nuestra hermana mayor. Tenía 7 años cuando se cayó al pozo viejo del patio trasero. Fue un accidente, un tablón podrido que cubría la boca del pozo y que nadie había cambiado. Carmen la encontró. Después del entierro, selló la habitación de Marta desde el pasillo. Quemó las fotos, obligó a toda la familia y a todo el pueblo a no pronunciar jamás ese nombre. Pero nunca dejó de bajar por la bodega. Cada cumpleaños nuestro, cada comunión, cada día que le parecía importante, entraba por la trampilla y dibujaba lo que Marta se estaba perdiendo. 18 años de dibujos. La letra adulta en las esquinas era la suya, el trazo infantil también. Carmen dibujaba como una niña a propósito, como si Marta siguiera teniendo 7 años y fuera ella quien sujetaba las ceras. Me senté a su lado en el suelo frío y la abracé. Lloró durante mucho rato, un llanto hondo que parecía llevar años atascado en algún sitio. Me dijo que el dibujo de esta noche era el primero en el que Marta parecía como adulta, que había decidido dejarla crecer por fin. La casa se vendió 2 semanas después. Carmen aceptó ir a ver a una psicóloga en la capital de comarca, la primera vez en su vida que habla de Marta con alguien que no sea una pared. Lucía y yo guardamos los dibujos en una caja. No los tiramos. Son 18 años de la vida que nuestra hermana no tuvo, contados por la persona que más la echó de menos. A veces pienso que no había ningún monstruo en esa habitación. El monstruo era el peso de un secreto que deformó a mi madre durante casi 2 décadas. La obligó a vivir una doble vida nocturna a metros de donde dormíamos sus hijas. Ahora estoy bien, pero confieso una cosa. Desde que volví al hospital, cada vez que entro en una casa para atender un parto, cuento las ventanas desde fuera y las comparo con las que veo por dentro. Busco las que no cuadran con el plano. Marta no era común. El detalle del nombre escrito con letra de adulto es lo que más me inquieta. Una niña de 7 años no firma sus dibujos así. Alguien etiquetó esos dibujos después. Pasamos a la siguiente historia. Encontré los dibujos que hice de niña del vecino, que me daba fruta, por encima de la valla. Yo, 35F. La valla medía 3 metros. Publicado en R-Slack Noslip hace 3 días por Álvaro en la azotea. Tengo 35 años, trabajo como correctora de textos y vivo sola con mi perra Lua en un ático del centro. Este fin de semana volví a la casa rural de mi madre Consuelo para ayudarla a vaciar el desván. La casa es la de siempre, muros de piedra gruesos como brazos, un patio trasero que ya nadie cuida y al fondo una valla de hormigón de más de 3 metros que separa la finca de un solar abandonado. Llevábamos horas sacando cajas cuando encontré una de zapatos llena de dibujos míos. Ceras de colores, cartulinas dobladas, lo típico. Había flores, un sol con cara, la perra que tuvimos antes de Lua. Pero debajo de todo eso, había una serie de 5 o 6 dibujos que representaban la misma escena. Una figura al otro lado de la valla, con un brazo extendido por encima, pasándome algo hacia abajo. Yo siempre conté que de pequeña un vecino raro me daba fruta y pan por encima de la valla, higos, granadas, a veces pan envuelto en un trapo. Lo asumí durante 30 años sin cuestionarlo. Algo no encajaba. Me senté en el suelo del desván con los dibujos en las manos y los miré como los mira una adulta, no como los recordaba. En todos, la figura tenía los brazos tan largos que le llegaban al suelo. Los dedos eran finos como ramas secas, demasiados,
Creo que le dibujé 7 en cada mano. Y la cara no tenía ojos ni nariz, solo una línea curva donde debería estar la boca, una media luna suave, casi amable. Lo más inquietante es que los 6 dibujos coincidían. No era la distorsión torpe de una niña que dibuja mal, era lo que yo veía, repetido con la insistencia de quien intenta dejar constancia de algo real. Me acordé de golpe de sus manos, la textura lisa, fría, como corteza húmeda. Me acordé de cómo sus dedos me rozaban el pelo después de darme la fruta, despacio, con algo que a los 5 años me parecía ternura. Comí de esas manos durante años. Me agaché para recoger el último dibujo y me fijé en la valla que yo misma había pintado. La pinté enorme, ocupando casi toda la cartulina. 3 metros de hormigón. Ningún ser humano puede pasar nada por encima de una valla de 3 metros con un brazo normal. Me quedé sentada en el suelo del desván hasta que la luz de la ventana se apagó sola. Los recuerdos empezaron a volver con una nitidez que no pedía. Tendría 5 o 6 años cuando empezó. La figura aparecía siempre al anochecer, en el mismo punto de la valla, cerca del almendro seco que ya no daba nada. Nunca hablaba. Simplemente el brazo asomaba por encima del hormigón y bajaba despacio con algo en la mano. Higos maduros, granadas abiertas que manchaban, pan envuelto en tela. Yo lo cogía y me lo comía allí mismo, sentada en la tierra del patio, con las piernas cruzadas. Nunca se lo conté a mi madre. No era miedo ni vergüenza, era que sentía que aquello era solo mío, un juego privado entre la figura y yo. Me sentía elegida. Una tarde vino Dani a jugar a casa. Tendríamos 7 años. Le señalé la valla y le dije que el vecino me daba fruta. Dani miró hacia donde yo apuntaba y no vio nada. Se rió y dijo que me lo estaba inventando. Yo no insistí, pero recuerdo que me molestó, como cuando alguien no te cree algo que sabes que es verdad. Ahora me pregunto qué había al otro lado de la valla en ese momento, y por qué Dani no lo vio. Nunca hubo vecino. Sentada en el suelo de la casa de Consuelo, con los dibujos desplegados a mi alrededor, busqué en el móvil los registros catastrales del solar de al lado. Parcelas sin edificar desde 1952, sin construcción, sin propietario activo, sin uso registrado en 70 años. Llamé a mi hermano Fede. Fede es 4 años menor que yo y creció en la misma casa. Le pregunté si recordaba al vecino de la valla, al que daba fruta. Se quedó callado un momento y me dijo que a él nunca le dejaron jugar sola en el patio trasero. Consuelo siempre lo metía dentro antes de que oscureciera. A mí no. A mí me dejaba salir, o al menos no me lo impedía. Fede no recordaba ninguna figura, ningún vecino, ninguna fruta. Solo recordaba que el patio de atrás le daba repelús y que mi madre cerraba la puerta de la cocina que daba al patio con cerradura cuando él estaba en casa. Cuando yo estaba en casa no la cerraba. Colgué y me quedé mirando el dibujo que tenía más cerca, la línea curva de la boca. Recogí todos los dibujos, los metí en la caja y conduje de vuelta a la ciudad con la caja en el asiento del copiloto. En cada semáforo en rojo giraba la cabeza y miraba aquella media luna dibujada con cera naranja, algo que a los 5 años me pareció una sonrisa. El olor llegó primero. Clavé uno de los dibujos en el corcho de mi despacho, el que mejor se veía, el de la figura con los 7 dedos en cada mano. Quería estudiarlo con calma, con luz buena, con ojos de adulta. Los primeros días no pasó nada raro, pero Lua empezó a cambiar. Mi perra es una galga vieja, tranquila, de las que se tumban en un sitio y no se mueven en horas. Siempre dormía en la terraza cuando hacía calor. Ahora se plantaba en el umbral, gemía bajito y retrocedía. Pensé que eran los años, el ruido de las obras de enfrente, cualquier cosa, hasta que me fijé en que no miraba a ningún lado al azar. Miraba siempre hacia abajo, al callejón estrecho que pasa 4 pisos por debajo de mi terraza. Una noche salí a asomarme. No vi nada, pero olí algo que me frenó en seco. Tierra mojada y fruta pasada, dulce hasta revolver. El olor exacto del patio trasero de la casa de mi madre. Le mandé una foto de los dibujos a Dani por mensaje. Me contestó en menos de 1 minuto. Me dijo, medio en broma, medio en serio, que tenía que quemar esos dibujos. No pude. No sé explicar por qué. Es como si tirar esos papeles fuera a negar que lo que viví fue real. Consuelo sabía. Empecé a soñar con la valla.
Me veía pequeña otra vez, descalza en la tierra, con las manos levantadas esperando. Los dedos largos bajaban despacio y me dejaban algo en las palmas. La fruta del sueño tenía un sabor que no existe, dulce de una forma que dolía en la garganta. Me despertaba con ese gusto pegado a la lengua. Una mañana, después de 3 noches seguidas con el mismo sueño, llamé a Consuelo. Le pregunté directamente por la valla, por el patio, por lo que había al otro lado. Mi madre se quedó callada tanto rato que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo, con una voz que no le conocía, muy plana, sin emoción: «No había ningún vecino, Álvaro, ya lo sabes». Y colgó. No me devolvió la llamada. Yo me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano y Lua a mis pies, mirando la puerta de la terraza, y entendí que mi madre no estaba confundida ni era despistada. Mi madre lleva 30 años sabiendo exactamente qué era lo que me daba fruta por encima de aquella valla, y eligió no decírmelo. Noche sin fondo. Lo de los dedos como ramas me ha revuelto el estómago, pero lo peor es que ella recuerda el tacto como algo tierno. Eso es lo que realmente perturba. Dani la rara, correctora de profesión, y no fue capaz de leer las señales de sus propios dibujos hasta los 35. A veces lo que más nos cuesta corregir es nuestra propia historia. Throwaway. ¿Nadie más se fija en que la perra mueve la cola hacia el callejón? Los animales no hacen eso con algo que perciben como amenaza. Eso me da más miedo que la criatura en sí. Lua lleva haciéndolo desde que nos mudamos aquí. Yo pensaba que olía a gatos callejeros. Ahora me siento en la terraza con ella algunas noches y miro hacia abajo. No siempre hay algo, pero cuando lo hay, Lua se tumba y suspira como cuando yo llego a casa del trabajo. No sé qué hacer con eso. Días después, Álvaro en la azotea volvió con una actualización. Mi madre me contó la verdad sobre el solar. 3 noches después de que Consuelo me colgara el teléfono, Lua me despertó a eso de las 2 de la madrugada. Gemía junto a la puerta de la terraza con ese sonido fino que hace cuando necesita salir. Abrí y salí descalza. Hacía calor y el aire olía raro, denso, como el interior de un invernadero cerrado demasiado tiempo. Me asomé por la barandilla y miré el callejón. Estaba allá abajo, una silueta de pie en el callejón, más alta que la farola, inmóvil, con un brazo extendido hacia arriba, hacia mi terraza, sosteniendo algo redondo y oscuro en la mano. El mismo gesto exacto que en mis dibujos, la misma postura que llevaba 30 años guardada en una caja de zapatos. Entré a trompicones, cerré la puerta de la terraza con pestillo y llamé a Consuelo, temblando tanto que casi no podía marcar. Esta vez no colgó. No parecía sorprendida. Me dijo que nos mudamos de la casa rural cuando yo tenía 8 años. No fue por trabajo ni por el colegio, fue por eso. Después nos mudamos a un segundo piso. Meses después apareció abajo, en la calle, con el brazo levantado. Luego un tercero, lo mismo. Consuelo eligió el ático porque pensó que la altura bastaría. 4 pisos. No bastó. Me dijo que nunca me lo contó porque creía que si yo lo olvidaba, aquello dejaría de buscarme. 3 mudanzas, y seguía ofreciendo. Lo que más me duele no es la criatura. Lo que más me duele es que mi madre me dio salir al patio durante años, sabiendo lo que había al otro lado de la valla, y no dijo nada. Me vio coger fruta de esas manos, me vio comer, y su solución fue mudarse y rezar porque yo lo olvidara. Fede nunca jugó solo en el patio porque yo lo impedía, pero a mí me dejó salir. No sé si es que ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta, o si probó alejarme y no funcionó, o si simplemente tuvo miedo de lo que pasaría si yo dejaba de aceptar lo que me daba. Le pregunté eso último y se quedó callada tanto rato que oí el reloj de su cocina. Luego dijo: «Yo no sé qué quiere Álvaro, solo sé que mientras comías estabas tranquila, y cuando intenté que no salieras al patio te ponías enferma. Fiebres altas, pesadillas, no comías nada más». Me quedé en el sofá abrazada a Lua hasta que amaneció. La criatura no me ha hecho daño nunca, pero mi madre me mintió durante 30 años. Quieta como piedra, 3 mudanzas, 3, y la madre no dijo nada. Entiendo proteger a tu hija, pero el silencio a veces es peor que la verdad. Marcos del Mar. Mi abuela vivía en un pueblo de Soria y contaba algo parecido. Una cosa muy alta que dejaba comida en los alféizares. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían. Quieta como piedra. En Teruel hay historias casi idénticas.
Siempre zonas rurales, siempre familias que llevan generaciones en el mismo sitio. Mi teoría es que no es que la criatura siga a la familia, es que la familia construyó la casa en territorio de algo que ya estaba ahí antes. Consuelo me llamó al día siguiente. Nunca lo hace, siempre espera que llame yo. Me dijo que había algo más que tenía que saber. Mi abuelo materno, su padre, vio lo mismo cuando era niño. El mismo solar, la misma figura, el mismo brazo bajando con fruta. Él también comió de esas manos. Vivió hasta los 82 años y murió en su cama, de viejo, sin que aquello le hiciera daño visible, pero estaba convencido de que la familia le debía algo a esa cosa, una deuda antigua, de generaciones atrás, cuyo origen nadie recordaba ya. Consuelo me lo contó con la voz de alguien que lleva décadas cargando con algo demasiado pesado para una sola persona. Me dijo que su padre le pidió antes de morir que no intentara huir, que no servía de nada, que aquello encontraba siempre a quien tenía que encontrar. Ella no le hizo caso, huyó 3 veces, y ahora estaba al teléfono conmigo confirmándome que su padre tenía razón. No me encontró a mí por casualidad, encontró a mi abuelo antes que a mí. Esto va en la sangre. La puerta de la terraza llevaba días abierta. Esa noche me quedé observando a Lua. Llevaba semanas creyendo que huía del borde de la terraza por miedo, pero si me quedaba quieta y miraba con paciencia, veía lo que de verdad pasaba. Lua gemía al principio, sí, pero después se acercaba a la barandilla, se sentaba de cara al callejón, con las orejas hacia adelante y la cola moviéndose despacio contra las baldosas. Era la misma postura que pone cuando yo llego a casa del trabajo, la postura de quien recibe a alguien conocido. No me he mudado, no porque no tenga miedo, que lo tengo, pero huir no le sirvió a Consuelo, ni a mi abuelo, ni a nadie de esta familia. Y hay una parte de mí, una parte que no puedo explicar con lógica ni con palabras, que todavía recuerda el sabor de aquella fruta como lo más seguro que ha sentido en la vida. Anoche dejé la puerta de la terraza abierta antes de acostarme. Lua se tumbó en el umbral, con el hocico apuntando hacia la noche, y suspiró tranquila. Esta mañana había una granada en el suelo de la terraza, abierta por la mitad, con las semillas brillando bajo el sol como si alguien la hubiera partido con mucho cuidado. Lua dormía a su lado. Errante. Lo que me hiela es la frase de que huir no sirvió. Hay algo en esa resignación que suena a verdad profunda, no a ficción. Pasemos a la siguiente historia. Volví a la casa donde crecí, 35, mujer, y encontré el escondite bajo los arbustos donde alguien me dejaba comida cuando era niña. Mi madre acaba de confirmar que no era quien yo creía. Publicado en R of My Chest hace 3 días. Me llamo Noelia, tengo 35 años y soy fotógrafa. Vivo en una residencia universitaria cerca del campus donde imparto talleres de fotografía. Mi única compañía es mi gata. Hace una semana mi madre Amparo me llamó para decirme que iba a vender la casa del pueblo, en Castilla, donde me crié. Le dije que antes de que la vaciaran quería ir a fotografiar cada rincón. Es lo que hago, un fotodiario de todo lo que importa antes de que desaparezca. Así que cargué el coche con el equipo y conduje hasta allí. La casa estaba igual pero más pequeña, como pasa siempre. Recorrí las habitaciones disparando sin pensar demasiado, dejando que la cámara decidiera qué valía la pena guardar. Cuando salí al jardín trasero, algo me tiró hacia el fondo. Los arbustos habían crecido salvajes, pero mis piernas sabían el camino. De niña me escondí allí durante horas, acurrucada en un hueco bajo las ramas. Era mi lugar secreto. Empecé a apartar la maleza y el hueco seguía ahí. Metí las manos en la tierra y mis dedos tocaron algo duro. Platos de plástico. Agrietados, descoloridos por el sol, enterrados bajo años de hojarasca. Los recuerdos no siempre vuelven despacio, todo regresó de golpe. Alguien me dejaba comida en ese escondite, galletas María apiladas sobre el plástico, rodajas de manzana, bocadillos pequeños envueltos en film transparente. Yo tenía 5, 6, 7 años, y nunca pregunté de dónde venía aquello. Simplemente aparecía y yo comía, feliz en mi cueva de ramas. Siempre supuse que era mi prima Violeta siendo cariñosa, dejándome sorpresas cuando venía de visita. Me pareció bonito durante casi 30 años. Saqué uno de los platos y lo limpié con la manga. En la base, alguien había arañado letras con algo afilado, una punta de cuchillo o un clavo. No ponía Violeta, ponía Ezequiel. Saqué otro plato, Ezequiel, y otro, Ezequiel, todos iguales.
Ezequiel era el hombre que vivía en la casa de al lado. Murió cuando yo tenía 8 años, y no tengo ni un solo recuerdo consciente de él, ni su cara, ni su voz, ni haberlo visto jamás. Pero su nombre estaba grabado en cada plato que encontré bajo mi escondite de la infancia. Me quedé sentada en la tierra con los platos en el regazo hasta que oscureció. Esa noche, Noel intentó recordar. Cerré los ojos con los platos todavía en las manos e intenté forzar una imagen de Ezequiel. Algo. Una silueta en la ventana de al lado. Una voz. Unas manos pasando comida entre las ramas. Nada. Un vacío absoluto donde debería haber un rostro. Llamé a mi prima Violeta. Fui directa. Violeta, cuando éramos pequeñas, ¿tú me dejabas comida debajo de los arbustos del jardín? Hubo un silencio largo. Luego se rió, confundida. Noelia, yo apenas iba a esa casa. Vivía 2 horas, solo aparecía en Navidad y algún verano. ¿De qué me hablas? Le di las gracias y colgué. La única explicación que me había servido de consuelo durante 30 años acababa de caerse. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Amparo con toda la naturalidad que pude. Mamá, ¿quién era el vecino de al lado, Ezequiel? Amparo soltó el tenedor. No lo dejó, lo soltó. Se quedó blanca. Era un hombre mayor. Se murió, no hay nada que contar. Lo dijo como una voz que no la había oído nunca, plana y cortante como una cuchilla. No pregunté más. Su reacción me asustó más que los platos. Hay casas que guardan cosas que sus dueños prefieren no tocar. No pude dormir. Sobre las 3 de la madrugada cogí la cámara y me puse a recorrer la casa a oscuras, usando solo la linterna del móvil para iluminar lo que iba encuadrando. Es lo que hago cuando no puedo con algo. Miro a través del objetivo y el mundo se vuelve manejable. Subí al desván. Olía a polvo caliente y a madera vieja. En una esquina encontré una caja de cartón con tiras de negativos fotográficos. Eran de mi padre. Él fue quien me enseñó a mirar. Era fotógrafo aficionado, siempre con su cámara de carrete. Sostuve las tiras contra la luz de la linterna, pero solo distinguí sombras y formas borrosas. Me guardé la caja entera para revelarlas en el laboratorio de la universidad. A la mañana siguiente volví al jardín. Con la luz del día vi lo que la tarde anterior no había visto. Entre nuestra parcela y la casa de Ezequiel había una valla de alambre cubierta por años de hiedra. Me acerqué y aparté las hojas. El alambre estaba cortado, no roto, cortado. Alguien había abierto un paso limpio entre los 2 jardines, lo bastante grande para que pasara una niña pequeña, y mi escondite estaba justo al lado. Las imágenes que reveló no eran las que esperaba encontrar. Volví a la residencia con la caja de negativos de mi padre. Tengo acceso al laboratorio de revelado de la universidad porque lo uso para los talleres que imparto. Pasé toda la tarde con las tiras bajo la ampliadora. La mayoría eran fotos normales, cumpleaños, la fachada de la casa, mi madre joven tendiendo ropa. Pero había varias tomas distintas. Estaban hechas desde un ángulo elevado, como si mi padre hubiera disparado desde una ventana alta o desde lo alto de una escalera. En ellas se veían los arbustos del jardín trasero y el hueco debajo, mi escondite, fotografiado con claridad. El encuadre no era desde nuestra casa, era desde la propiedad de al lado, y en uno de los fotogramas aparecía el agujero en la valla, limpio, cortado a propósito, lo bastante ancho para que pasara una niña de 5 o 6 años. Mi padre lo vio, lo documentó con su cámara como quien recoge pruebas. Me quedé mirando la hoja de contactos con las manos temblando. Mi lugar secreto nunca fue secreto. Era visible, accesible, y alguien lo había preparado desde el otro lado. Llamé a Amparo. Esta vez no fui sutil. Mamá, tengo los negativos de papá. Hay fotos del agujero en la valla. ¿Qué pasó con Ezequiel? Primero silencio, luego enfado, luego su voz se quebró. Tu padre y yo lo solucionamos, estás a salvo, eso es lo que importa. Le pregunté qué solucionaron, me colgó. Así que publicó la historia aquí, buscando la claridad que su madre le negaba. Luna sin filtro. Me dan escalofríos los platos con el nombre grabado. Eso no es un gesto espontáneo, es alguien que planificó una rutina. Quería que te acostumbraras a recibir cosas de él sin verle la cara. Canela amarga.
Yo también tenía un escondite de niña que recordaba con cariño. Después de leer esto, voy a llamar a mi madre para preguntarle si había algo que no me contó. Gracias y lo siento al mismo tiempo. Despacio va. No quiero ser esa persona, pero lo del accidente doméstico 3 semanas después suena a todo menos a accidente. Y sinceramente, si fue tu madre, no la culpo. Es exactamente donde mi cabeza lleva días atascada. Cuando le pregunté a mi madre cómo murió, me dijo que se cayó por las escaleras del sótano, pero lo dijo mirándome a los ojos sin parpadear, como si fuera una frase que llevaba ensayada 26 años. No le pregunté más. Creo que no necesito saberlo. Solo necesito saber que ella estuvo ahí y yo estoy aquí. Una semana después, Noelia volvió al pueblo con las pruebas en el maletero. Mi madre me contó la verdad sobre Ezequiel y el escondite. Después de una semana sin hablar con mi madre, metí las fotos reveladas y los platos de plástico en una bolsa y conduje hasta el pueblo. Puse todo sobre la mesa de la cocina delante de Amparo y le dije que no me iba a ir de esa casa sin la verdad. Mi madre miró los platos, luego las fotos y se derrumbó. Ezequiel llevaba meses dejándome comida bajo los arbustos, cada vez más cerca de la valla, cada vez más cerca del agujero. Una tarde Amparo volvió del trabajo antes de hora y lo encontró agarrándome del brazo, intentando pasarme por el hueco de la valla hacia su parcela. Mi madre me arrancó de sus manos y lo encaró. Él la amenazó. Si llamaba a la policía, diría que ella dejaba a una niña pequeña sola durante horas sin vigilancia, que era verdad, porque Amparo trabajaba y no podía pagar a nadie que me cuidara. Mi madre selló el agujero de la valla esa misma noche. Me prohibió acercarme a los arbustos. Ahora recuerdo vagamente que me gritó una vez por ir al fondo del jardín, pero nunca entendí por qué. 3 semanas después, Ezequiel murió en lo que oficialmente fue un accidente doméstico. Amparo me miró a los ojos y dijo solo esto: se acabó, estuviste a salvo. No quiso decir nada más sobre cómo murió, pero la forma en que me sostuvo la mirada, sin parpadear, sin temblar, me dijo todo lo que necesitaba saber y todo lo que prefiero no confirmar. El gato de Pablo, tu madre te salvó. No sé cómo ni quiero adivinarlo, pero te salvó. Dale un abrazo largo sin preguntar nada más. Roquedal 7. Lo del agujero en la valla me revuelve el estómago. No es algo que se hace en un día. Llevaba tiempo preparando una salida para sacarte de tu propio jardín. Throwaway menta. Eso es lo que más me perturba de todo el post. Los platos, la comida, todo eso ya da miedo. Pero el agujero en la valla significa que tenía un plan con final. No estaba solo observando. No voy a investigar cómo murió Ezequiel. Es una decisión consciente, no cobardía. Guardé los platos de plástico y la caja de negativos de mi padre en una caja de cartón y me los llevé a la residencia. No los tiré, pero tampoco los puse a la vista. Están en el estante más alto del armario. Mi gata los olisqueó una vez y después los ignoró, como hace con todo lo que no se mueve. Llevo días dándole vueltas a algo que no consigo resolver del todo. Mi recuerdo más cálido de la infancia, alguien que se preocupaba lo suficiente por mí como para dejarme comida en mi lugar secreto, era la herramienta de un depredador. Las galletas María, la manzana cortada, los bocadillos envueltos con cuidado, todo formaba parte de un plan para acercarme centímetro a centímetro a un agujero en una valla. Y la persona que realmente me protegió, Amparo, lo hizo en silencio. Cargó con lo que hizo, sola, durante casi 30 años, sin pedir nunca que se lo agradeciera. Antes de irme del pueblo, la abracé en la puerta de la cocina y le susurré al oído: gracias por lo que hiciste. Amparo asintió una sola vez, no dijo nada, no hacía falta. Algunas verdades pesan menos cuando dejas de buscar la pieza que falta. La casa se va a vender. El jardín trasero será el jardín de otra familia. Los arbustos crecerán sobre el hueco donde yo me escondía, y algún niño encontrará otro rincón donde jugar, uno limpio, sin platos enterrados ni alambre cortado. No necesito saber exactamente qué pasó en la casa de al lado hace 27 años. Sé que mi madre me eligió a mí. Sé que hizo lo que tuvo que hacer cuando el sistema la habría castigado por pedir ayuda. Y sé que estoy aquí, entera, escribiendo esto desde mi habitación pequeña, con mi gata dormida sobre el teclado, porque una mujer que no podía pagar una niñera
decidió que su hija no iba a cruzar esa valla. Estoy en paz con lo que no sé, o al menos estoy eligiendo estarlo, que quizás sea lo mismo. Throwaway Menta, fotógrafa encontrando la verdad en negativos viejos. Hay algo casi poético en eso, aunque la historia sea horrible. Pasamos a la siguiente historia. Llevo toda mi vida soñando con una casa que nunca visité. Ayer llegó una escritura a mi nombre con esa dirección exacta, 30F. Algo dormía en esa dirección desde hacía 28 años. Hola, soy Sergio, tengo 30 años, soy maestra de primaria y vivo con mi madre Consuelo en una casa compartida. No sé cómo empezar esto sin sonar ridícula, así que voy directo. Desde que tengo memoria, sueño con la misma casa, siempre la misma. Paredes amarillas, un patio con una higuera seca y un pasillo largo que termina en una puerta cerrada. No es una pesadilla, nunca pasa nada malo en el sueño. Solo camino por ese pasillo, llego a la puerta y me despierto. Cada vez, desde niña. Le conté a mi madre cuando tenía como 8 años y me dijo que eran cosas de la imaginación. Con el tiempo dejé de darle importancia. Hace 2 semanas llegó un sobre certificado a mi nombre. Dentro había una escritura notarial, una propiedad registrada a nombre de Sergio Delgado Ruiz, yo, en un pueblo a 4 horas de aquí, del que jamás había oído hablar. Le mostré el sobre a Consuelo, se le cayó el tenedor. Me dijo que sería un error administrativo, que lo tirara, pero le temblaban las manos. Esa noche no pude dormir. El sábado siguiente me subí al coche sin decirle nada a nadie y conduje hasta allí. La higuera estaba exactamente donde siempre la había visto. El pueblo era pequeño, callado, con ese silencio de sitios donde ya casi no queda nadie. Encontré la calle, encontré el número y sentí que el suelo se movía debajo de mí. La casa era idéntica, las paredes amarillas descoloridas por el sol, el patio con la higuera muerta, todo. Entré por una puerta lateral que se dio con un empujón. Olía a humedad vieja, a años sin ventilación. Caminé por el pasillo, y al fondo estaba la puerta, cerrada. Le di una patada hasta que la cerradura se soltó. Era una habitación infantil, una cama pequeña con sábanas que algún día tuvieron dibujos, papel pintado con animales de colores medio despegado, y en las paredes, hechos con cera de colores, había dibujos de una niña, soles, una casa, una figura alta, todos firmados en letra torcida de niña pequeña. Sergio, mi nombre. Me quedé paralizada mirando la puerta desde dentro. La cerradura no estaba en el interior. Los cerrojos estaban instalados por fuera. Esa puerta no se cerraba para proteger a quien dormía dentro. Se cerraba para que no pudiera salir. Los dibujos en las paredes contaban una historia que nadie le había querido contar. Volví a entrar en esa habitación. Necesitaba mirar con calma lo que el día anterior apenas pude procesar. Los dibujos de cera no eran solo garabatos de niña. Había figuras repetidas, una pequeña con pelo largo y un hombre alto a su lado. En ninguno apareció una mujer, ni una sola vez. Solo la niña y el hombre, siempre juntos, siempre con un sol enorme encima. Saqué el móvil y fotografié cada pared, cada rincón. La cama tenía sábanas con estampado de conejitos, amarillentas por el tiempo. El papel pintado se despegaba en tiras largas, mostrando el yeso desnudo. Pero lo que más me perturbó fue que la casa no estaba destrozada. No había cristales rotos ni señales de que alguien hubiera entrado a robar. Todo estaba simplemente abandonado, como si una mañana alguien se hubiera levantado, hubiera salido por la puerta y no hubiera vuelto jamás. En la cocina, un cajón guardaba recibos viejos de luz y agua, todos a nombre de un hombre, Tomás Delgado Mora, mi apellido, un hombre del que nunca había oído hablar. Llamé a Inés desde el coche. Es la única persona en quien confío lo suficiente para esto. Le conté todo. Se quedó callado un momento largo y después me dijo lo que yo no quería oír. Tienes que hablar con tu madre. Pero sentarse frente a Consuelo esa noche fue como tragar vidrio. Conduje las 4 horas de vuelta con las manos agarrotadas al volante. Cuando llegué, Consuelo ya tenía la cena hecha, tortilla y ensalada como cada sábado. Me preguntó qué tal el día. Le dije que había salido a pasear.
Me preguntó por los deberes de mis alumnos. Le contesté cualquier cosa. Y mientras la miraba servir el pan y llenar los vasos de agua, pensaba en los cerrojos por fuera de aquella puerta. Pensaba en un hombre llamado Tomás Delgado Mora, cuyos recibos acumulaban polvo en una cocina abandonada. Pensaba en 28 años oyendo la misma historia. Tu padre se fue con otra, no quiso saber nada de nosotras, punto. Consuelo me sonrió y me preguntó si quería más ensalada. Dije que sí. No pude sacar el tema, todavía no. Necesitaba volver a esa casa y encontrar algo más sólido antes de abrir una puerta que quizá no pudiera volver a cerrar. Esa noche soñé otra vez con el pasillo, pero esta vez, al llegar a la puerta del fondo, oí llorar a una niña al otro lado. El fin de semana siguiente, Sergio volvió al pueblo con una mentira preparada. Le dije a Consuelo que tenía un curso de formación para maestras en otra provincia. Ni pestañeó. Me deseó buen viaje y me preparó un tupper con comida. Conduje las 4 horas con el estómago cerrado. Esta vez fui directa al dormitorio principal, una habitación que la primera vez apenas había mirado. Había un armario de madera oscura con la puerta hinchada por la humedad. Dentro, entre mantas apolilladas, encontré una carpeta de plástico azul llena de papeles. Documentos legales, sellos de juzgado, lenguaje que apenas entendía. Pero un nombre aparecía en cada página: Tomás Delgado Mora, el mismo de los recibos, y en uno de los documentos una petición de custodia. Tomás Delgado Mora solicitaba la custodia completa de una menor llamada Sergio Delgado Ruiz. La menor era yo. Mi padre no nos abandonó. Mi padre estaba peleando por quedarse conmigo. Cuando salí de la casa con la carpeta bajo el brazo, una mujer mayor me observaba desde la acera de enfrente. Tendría 80 y tantos años. Se acercó despacio, me miró a la cara y dijo: «¿Tú eres la niña?». No me lo preguntó, me lo dijo. Le dije que sí. Me contó que recordaba a Tomás, que era un buen hombre, que recordaba los gritos, que una noche la madre se fue con la niña y no volvió, que en esa casa pasó algo terrible. No quiso decirme más. Sergio condujo de vuelta con los documentos en el asiento del copiloto y las manos temblando. Aparqué frente a casa a las 10 de la noche. La luz de la cocina estaba encendida. A través de la ventana vi la silueta de Consuelo moviéndose entre la encimera y la mesa. Llevaba el delantal de flores que usa siempre. Preparaba la cena. Me quedé sentado en el coche mirándola. Esta mujer me crió sola. Me llevó al colegio cada mañana durante 15 años. Me pagó la carrera de magisterio limpiando casas ajenas. Me quiere, de eso no tengo duda. Pero me dijo que mi padre se fue con otra. Me dijo que no quiso saber nada de nosotras. Y ahora tengo en mis manos un documento donde ese hombre le pedía a un juez que me dejara vivir con él. No entré en casa, no podía. Me quedé en el coche hasta que Consuelo apagó la luz de la cocina y encendió la del pasillo, camino de su dormitorio. Entonces entré en silencio, me metí en mi cuarto y escondí la carpeta debajo de la cama. Luna sin fase. Los cerrojos por fuera en una habitación infantil no se instalan para proteger a un niño de lo que hay afuera. Se instalan para que no salga. Eso me revolvió el estómago. Quiet Reader MX. Necesitas hablar con un abogado antes que con tu madre. Los expedientes de custodia son registros públicos y se pueden solicitar aunque hayan pasado décadas. No la alertes todavía. Crisantemo. ¿Nadie se fijó en que la escritura llegó por correo certificado? ¿Alguien procesó ese envío? ¿Quién sabía tu dirección actual y tu conexión legal con esa propiedad? Llamé a la notaría que figura en el sobre. Me explicaron que estaban procesando un lote de propiedades sin movimiento registral y que mi nombre aparecía en el catastro desde 1998. Según ellos, fue trámite de rutina. Pero mi madre jamás mencionó que existiera ninguna propiedad a nombre de nadie. En 30 años, ni una sola vez. Unos días después, Sergio publicó la actualización que todos esperaban. Mi madre no negó nada cuando la confronté. Inés tiene una amiga abogada. Le pedí que revisara los documentos de la carpeta azul. Entre los papeles había expedientes judiciales que confirmaban lo que ya sospechaba. Tomás Delgado Mora, mi padre, había iniciado un proceso de custodia contra Consuelo. Pero eso no fue lo peor. Había un certificado de defunción
Mi padre murió en esa casa cuando yo tenía 2 años. Causa oficial, caída accidental. No se fue como otra mujer, no nos abandonó, murió. Y Consuelo me contó durante 28 años que se había largado sin mirar atrás. Volví al pueblo una última vez. Encontré a la vecina anciana sentada en el mismo banco de la otra vez. Esta vez habló más. Me dijo que después de la muerte de Tomás, Consuelo siguió viviendo en la casa durante meses, que la vecina oía llorar a una niña detrás de una puerta, que los cerrojos en la habitación infantil no estaban antes, se instalaron después de que mi padre muriera. Una noche Consuelo se fue con la niña y no volvió. Nadie denunció nada. Era un pueblo pequeño, la gente no se metía. Me quedé de pie en aquella acera intentando respirar. Mi padre peleó por mí ante un juez. Después murió de una caída accidental. Después a mí me encerraron en un cuarto con cerrojo por fuera. Después Consuelo huyó conmigo y me inventó otra vida entera. No fue un derrumbe dramático. Fue como ver una pared que siempre creí sólida y darme cuenta de que detrás solo había vacío. Throwaway. Sergio, ¿tu madre sabe que fuiste a esa casa? Porque si no lo sabe todavía, piensa muy bien cómo vas a manejar esa conversación. Raúl MTNZ. Lo más perturbador es que llevas 28 años durmiendo bajo el mismo techo que la persona que te encerró en un cuarto con cerrojo, y ella sabe que tú no lo recuerdas. Luna sin fase. Eso es exactamente lo que no me deja en paz. Consuelo sirviéndole la cena cada noche, preguntándole qué tal en la escuela, sabiendo perfectamente lo que hizo en ese pueblo y lo que hay detrás de esa puerta. Eso no es cuidado maternal, es control disfrazado de rutina. Sergio por fin se sentó frente a Consuelo con la carpeta azul sobre la mesa. Le puse delante los expedientes de custodia, el certificado de defunción de Tomás y las fotos de la habitación con los cerrojos por fuera. Le dije todo. La casa, los viajes al pueblo, la vecina que me reconoció, los dibujos firmados con mi nombre en las paredes. Consuelo no me interrumpió ni una sola vez. Se quedó mirando los papeles con las manos quietas sobre el mantel. No lloró, no se defendió, no dijo que fuera mentira. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio tan largo que oí el grifo de la cocina goteando. Después dijo una sola frase, sin levantar la vista. Todo lo que hice fue para que nadie te apartara de mí. Nada más, ni una palabra sobre cómo murió Tomás, ni una explicación de los cerrojos, ni una disculpa. Solo eso, como si 28 años de mentiras cupieran en una frase. Me levanté y me fui a mi cuarto. Media hora después oí ruido en la cocina. Consuelo estaba preparando la cena. Salió al pasillo y me preguntó qué tal en la escuela, como hace cada noche, con la misma voz de siempre. Puse la mesa, cené con ella, ensalada y pan. No puedo ir a la policía. El certificado dice caída accidental y han pasado casi 30 años. No puedo irme de casa, es mi madre. Me crió, me pagó los estudios. Me quiere a su manera, supongo. Pero tampoco puedo seguir como si nada, porque ahora sé que mi padre no se fue. Sé que murió en esa casa. Sé que después alguien instaló cerrojos por fuera de mi habitación y me encerró allí durante meses. Y sé que la persona que hizo eso es la misma que esta noche me ha servido la cena y me ha preguntado si quiero más agua. Lo peor no son los fantasmas ni lo sobrenatural. Lo peor es cenar cada noche frente a alguien que quizá destruyó tu vida entera y sonreír cuando te pide que le pases la sal. Sigo soñando con el pasillo, pero ahora, cuando llego a la puerta del fondo, ya no está cerrada, está abierta, y al otro lado no hay nada, solo oscuridad y el eco de una niña que dejó de llorar hace mucho tiempo. Ok, lo de los sueños tiene explicación neurológica. Si estuviste en esa casa antes de los 3 años, tu hipocampo guardó fragmentos sensoriales que tu memoria consciente no puede acceder. No es paranormal, es peor, es real. Y esa fue la última historia del día. Gracias por quedarse hasta el final, y si les gustó, ya saben dónde está el botón.